Grabación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Acá les habla Milagros. Soy estudiante de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública y hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este encuentro. Bueno, les damos la bienvenida al ciclo de capacitación literaria universal y impactos múltiples. Este espacio tiene como objetivo introducir a la comunidad universitaria en el análisis crítico del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. Desde la ciencia política proponemos este espacio de formación e intercambio para explorar los principales debates teóricos y conceptuales en torno a los impactos sociales y políticos de la IA, con especial énfasis en los procesos de gobernanza y en los actores sociales subalternos. Bueno, en esta primera conferencia vamos a tener una introducción a lo que es la inteligencia artificial y al capitalismo digital. Para ello nos acompañan de manera virtual dos especialistas con amplia trayectoria en la temática, a quienes presentaré en breve. Antes de comenzar, bueno, agradecer a todas las personas presentes y quienes nos acompañan también por Zoom. Y también agradecer a Alberto Molina, que es quien coordina este ciclo. Le doy ahora la palabra a Alberto, quien nos va a dar una breve presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Saludo especial a Diego y a Verónica por la predisposición. Primero, enmarcar esta actividad, este inicio de ciclo. Estamos en la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y junto con un equipo de investigación que el doctor Rubén Mellado, Patricia Gorri y todo un equipo de docentes y estudiantes que venimos hace mucho tiempo formando parte de equipos de investigación en ciencia política. El año pasado nos presentamos a una convocatoria muy chiquita, humilde en el sentido estricto del financiamiento universitario argentino, lo que es un proyecto de investigación bianual. Y dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a indagar en la inteligencia artificial? Desde la disciplina de la ciencia política. Muchos de nuestros colegas y estudiantes estaban interesados en saber cómo este nuevo fenómeno iba a impactar en nuestra disciplina. Así que bueno, en función de eso nos entramos a conformar. No pretendemos ser especialistas en la temática, ni mucho menos, sino lo que pretendemos es ver y analizar la identidad, la implicancia, las diferentes implicancias que tiene la inteligencia artificial en nuestras disciplinas. Así que bueno, para ello, en esta instancia inaugural, eh, porque además coincide con los 10 años de nuestro centro de estudios, de Integrar. Integrar es un centro de estudio y desarrollo de políticas públicas con áreas de trabajo de economía, trabajo y producción, ambiente y cambio climático, democracia y derechos humanos, economía y el programa Acompañamiento Migrante. Hace 10 años que desarrollamos políticas públicas en la provincia de Mendoza, algunas que han tenido alcance departamental, regional, provincial, nacional. Hemos formado parte de equipos internacionales también. Así que bueno, todo va confluyendo en esta instancia especial para nosotros, 10 años del centro de estudios. Y bueno, en ello la invitación es especial a Verónica, que ya Milagros hará la presentación, y a Diego, que además es el director del grupo de trabajo del GT Claxo de Transiciones Justas y Cuidado de la Casa Común, que venimos caminando hace tiempo también, un grupo de estudio de Claxo inicialmente fundado por la doctora Emil Secuda. Y bueno, allí también Diego hace mucho tiempo que nos está desasnando en todo lo que tiene que ver con capitalismo digital. Así que bueno, los queríamos invitar a ustedes muy especialmente para la inauguración de este ciclo, que vuelvo a decir muy humildemente desde los pies de la Concagua queríamos empezar con nuestros estudiantes y los colegas docentes a involucrarnos en la temática. Bueno, agradecerles a todos, especialmente a aquellos miembros de Integrar que también están online, a quienes se han hecho presente aquí. Bueno, y especialmente el agradecimiento a Milagros y a Pachu también, que ambas se han puesto esta actividad con todo lo logístico al hombro. Así que bueno, agradecidos. Así que nada más. Bueno, ahora sí damos inicio a las exposiciones.
A ver. ¿Ahí Ahí me se escuchan? escucha, ¿se había cortado? Ahora sí, Ah, sí. vamos de vuelta. Ah, Perdón. ahora damos inicio a las exposiciones. Es un honor presentar a Verónica Moreno Santamaría, investigadora de London School of Economics and Political Science en el Reino Unido. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de los Andes de Chile, magíster en Doctrina Social por la Universidad San Sebastián y magíster en Filosofía de la CIA por London School of Economics. Se desempeña como investigador de desafíos éticos y epistemológicos de la inteligencia artificial, especialmente explicabilidad y alineamiento de valores. Es miembro de la red Human Intelligence Values and Experience del Reino Unido para la búsqueda de soluciones responsables, efectivas, sostenibles, resilientes y escalables en la transformación tecnológica que propicia la inteligencia artificial. Te escuchamos, Verónica. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos desde Londres. Gracias, Milagro. Tremenda introducción. Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación a participar en este ciclo de charlas, agradecer a Integrar, a Claxop, a la Universidad de Cuyo, a Alberto y Milagros por la organización y por haberme invitado a exponer de este tema que me fascina y además que es tan relevante. Mi nombre es Verónica, como ya lo dijo Milagro, y me especializo especialmente en inteligencia artificial desde la epistemología y la ética. Y me pidieron preparar una pequeña introducción cortita, así que eh, me enfoqué en un área un poquito más específica, pero igualmente si más adelante se necesita algún otro tipo de introducción, siempre estoy feliz de colaborar. Entonces, eh, lo que les voy a mostrar ahora es, este es un poquito el camino que vamos a recorrer. Primero quiero hacer hincapié en cómo el fenómeno de la inteligencia artificial, aunque es un fenómeno tecnológico por sí mismo, es también un fenómeno social y cómo su aspecto tecnológico y social se imbrica constantemente. Luego, cómo este es un término polisémico que agrupa muchos tipos de tecnología. Y finalmente, esta agrupación macro que tiene la inteligencia artificial entre predictiva y generativa, que un poco ayuda a tener una idea de los riesgos y los beneficios y cómo puede generarse un impacto en la sociedad de dos maneras tan distintas, a pesar de que es una misma tecnología a grandes rasgos. Eh, el Zoom me está tapando un poquito, pero eso es lo que hice. Bueno, ¿ven la pantalla completa? ¿Se ve el PPT o está un poco tapado? Se ve Se ve perfecto. perfecto, sí, sí. Ya, súper. Entonces, primero hay que siempre considerar que la inteligencia artificial, por su impacto social, está teniendo cada vez más también una repercusión desde lo social y está generando una especie de retroalimentación. Y así es que, a pesar de que es un fenómeno tecnológico, tiene una dimensión también social súper importante, que hace que también los dilemas sociales, la investigación ética, investigación sociológica, investigación legal, política, etcétera, tienen a su vez un carácter técnico. Y hay muchos fenómenos sociales que están siendo penetrados en el fondo por esta tecnología. Aquí tengo un resumen muy cortito, pero en el fondo hay una repercusión social en el desarrollo de esta tecnología. Por ejemplo, esta tecnología casi siempre funciona con Machine Learning, que lo que hace es entrenar un algoritmo con datos humanos, y esos datos, como son humanos, tienen maneras de pensar de los grupos poblacionales y van a tener sesgos que pueden ser raciales, culturales, incluso clasistas, muchísimas aproximaciones diferentes que van a permear en cómo la tecnología va a identificar patrones y clasificar y proyectar en el fondo tendencias. Y además, en el desarrollo de esta tecnología, los programadores han intentado alinear la inteligencia artificial con los valores humanos para generar una inteligencia artificial que de efecto sea beneficiosa, pero también
llamando a especialistas en el área sobre todo de la ética y la ley, se han visto muchos problemas con qué es esto que queremos alinear, cuáles son los valores que son propiamente humanos, qué es lo que necesitamos defender para generar esta herramienta positiva. Y en paralelo, también este desarrollo tecnológico ha repercutido en la sociedad, lo podemos ver en los cambios laborales, educacionales, pero también cómo permean la cultura, en la forma en que nos comportamos. Además, estas herramientas se empiezan a usar cada vez más en el estudio del ser humano. Se ve mucho en la economía, por ejemplo, pero también en otras áreas de estudio que en el fondo usan estas mismas herramientas y estas herramientas vienen con los sesgos y en el fondo se van retroalimentando. Entonces, tener en cuenta la inteligencia artificial a la hora de estos estudios es importantísimo. ¿Y qué otra cosa importantísima? Tener en cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología variada, es un único término para representar cientos de algoritmos distintos, miles incluso, con diferentes funcionalidades, diferentes focos, y principalmente a mí me gustaría destacar tres formas en que se puede hablar de distintas inteligencias artificiales. Primero, podemos entender inteligencia artificial como el proyecto de crear un ente artificialmente inteligente, y en ese sentido, inteligencia artificial también podría ser dos cosas. Podría ser un ente con una racionalidad matemática perfecta, como omnisapiente. Podría ser también, de manera contrastante, un ente que comparta la forma de aprender que tiene el ser humano, la forma de comportarse y que pueda realizar tareas humanas. Ya estas son dos maneras muy distintas. Luego, una segunda categoría sería entender la inteligencia artificial desde la técnica que se está usando para desarrollar estas tecnologías, que es actualmente el Machine Learning. Y esta misma herramienta es una terminología que agrupa cientos de herramientas distintas, distintas arquitecturas, dentro de arquitectura, diferentes formas de desarrollarse. Entonces, hay que tener muy presente que no todas van a tener los mismos desafíos. Y en tercer lugar, una forma de agrupar inteligencia artificial en dos tipos, que creo que es clave, sobre todo para los estudios humanistas, es esta distinción entre inteligencia artificial predictiva y generativa, que es a donde me gustaría eh, ahondar en esta pequeña charla. Partiendo por la inteligencia artificial predictiva, esta es una que se popularizó el 2012 principalmente con la masificación de las redes neuronales, pero que en el fondo lleva desarrollándose muchos años, sobre todo como una evolución del Big Data, y lo que hace es incorporar a este análisis de datos la tecnología del Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente lo que se hacía era programar a mano cómo el algoritmo iba a procesar toda la información eh, de manera completa. Y lo que se hace con el Machine Learning es dividir en dos partes la creación de este modelo. Primero se hace un algoritmo que en el fondo diseña cómo aprender a partir de la data y luego se entrena este algoritmo, se lo hace procesar una gran cantidad de información, detectando cuáles son los patrones y ajustando lo que hay que ajustar, de manera de crear un modelo, que es en el fondo una hipótesis de cómo funciona el fenómeno, que va a permitir, por un lado, interpretar el fenómeno y, por otro lado, procesar data nueva, nunca antes vista por el modelo, de forma eficaz. Esto es lo que ha dado lugar a muchísimos tipos de herramientas. Beneficios: identifica patrones en los datos, ayuda a analizar datos nuevos, que es lo que acabo de mencionar, y a partir de esto genera dos beneficios principales, que es la automatización de tareas y la asesoría en toma de decisiones. En automatización de tareas podríamos distinguir tres tipos generales. Estos son tipos míos, pero alguien podría hacer una distinción más detallada. Uno, tenemos inteligencias artificiales de tareas repetitivas, como podría ser el reconocimiento facial, es decir, una tarea que cualquier ser humano puede hacer, pero que es tediosa y que queremos automatizar por ello.
Podría automatizarse también, por ejemplo, en una fábrica que procesa nueces, la identificación de cuáles están podridas. Y no es una tarea difícil, pero es una tarea que lleva mucho tiempo y que se facilita. Otro tipo sería la automatización de tareas difíciles, que son inteligencias artificiales que pueden reemplazar o asesorar a un experto. Por ejemplo, se usa en las imágenes de resonancia magnética para identificar posibles cáncer. También se está usando ahora en el Reino Unido, por ejemplo, que hay pocos radiólogos infantiles, como una herramienta de segunda opinión para el radiólogo de adulto. Entonces, ante la radiografía de un niño, un radiólogo adulto la ve, pero también ve que detecta la inteligencia artificial que está programada como si fuera un radiólogo infantil. Y así tiene una opinión para contrastar. Un tercer tipo de estas tareas que se automatizan son aquellas que son peligrosas. Esto podría ser desde el rastreo de el fondo marino, por ejemplo, que hay que enviar buzos con unas condiciones de presión muy intensas, por medio de una máquina que sabe hacia dónde seguir gracias a inteligencia artificial, o algo que se ha hecho muy, muy común, tanto que queda relegado de la conversación, pero que es súper importante, que es la moderación de redes sociales. YouTube antes, por ejemplo, era moderada por personas que verificaban que los videos tuvieran contenido adecuado, pero esas personas tenían que someterse a ver videos muy violentos. No sé si se acuerdan cuando se filtraban videos de terroristas que hacían decapitaciones. Ese video tenía que pasar por personas reales que lo filtraban y es muy fuerte. Entonces, tener un programa automatizado que filtre este tipo de videos también ayuda a personas a librarse de este peligro. Y estas tareas, si están 100% realizadas por una inteligencia artificial, es lo que llamamos automatización, pero en cambio, cuando la inteligencia artificial hace la detección, pero no decide, sino que avisa, se considera una inteligencia artificial de toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Las mismas que acabamos de ver, pero en el fondo siempre como una segunda opinión o como una sugerencia sobre la que la persona luego toma la decisión final. Em, este tipo de herramientas también van con sus riesgos. Entonces, como comentaba antes, dado que funcionan con Machine Learning, también pueden replicar estos errores comunes, sesgos culturales, discriminaciones históricas que están en los datos. Em, para evitar esto, hay muchas formas de arreglar los algoritmos de forma que en el fondo se mitigue en lo posible sesgos que no queremos que estén presentes, pero la mitigación misma, esta calibración, también tiene problemas éticos que ustedes podrían ver muy claramente en el caso Compass, un caso en Estados Unidos, donde se usa esta herramienta para sugerir la libertad condicional a los jueces. Y esta herramienta ha sido usada desde el 2016 y sigue estando presente en varios estados de Estados Unidos, pero la data con la que fue entrenada es tremendamente tendenciosa contra las personas negras y a pesar de que se la ha intentado arreglar con estos algoritmos correctores, la verdad sigue siendo muy problemática y bastante parcial. Entonces, asignando menos libertad condicional a las personas negras y asignando libertad condicional a personas blancas que tienen todos los patrones de probable reincidencia en delito. Bueno, y este problema anterior, como ustedes imaginarán, aumenta en algoritmos opacos donde no somos capaces de ver exactamente cómo el patrón toma forma ni qué elementos son claves en ese patrón, porque el algoritmo tiene tanta información que incluso el programador tiene dificultades para leerlo. Em, bueno, ese es el primer gran grupo y como contraste tenemos un segundo grupo que es la inteligencia artificial generativa, que ustedes habrán visto su boom en 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. Luego, como la misma empresa había lanzado el año anterior un modelo de generación de imagen, también se hizo famosa la generación de imagen. Y entre estos dos tenemos un gran ejemplo de lo que es la inteligencia artificial generativa, aunque también puede
contener música, video, fotografía, diálogo. Y en el fondo sigue el mismo sistema que la predictiva, en el sentido de que genera un patrón, pero a partir de este patrón lo que hace es generar más material que sigue los mismos cánones. Y esta inteligencia artificial comúnmente ahora se está entendiendo como la inteligencia artificial. Entonces, también aquí hay que tener ojo con que se produce una equivocidad en el discurso a veces, donde el discurso coloquial usa el término inteligencia artificial para hablar de la generativa y el discurso académico o los desarrolladores hablan de inteligencia artificial incluyendo la predictiva. Entonces, también hay que tener mucho ojo con cómo se usa el término en este caso. Los beneficios de generar todos estos tipos de materiales es ilimitado prácticamente. Aquí puse algunos ejemplos pequeños, pero en el fondo se puede usar para lo que uno quiera. Se pueden generar documentos simples, imágenes para fines pedagógicos, incluso jugar con ellos. Y hay gente que hasta les pide asesoría legal, asesoría contable, etc. Los riesgos también son múltiples. Yo aquí lo definí en dos grupos, lo resumí en dos grupos. Primer lado, plagio, que se puede dar de dos formas. Primero, alguien que hace una imagen o un texto o una música y la autoriza como propia. Y esto ha pasado mucho en las universidades, en los colegios, donde los ensayos son en realidad escritos por ChatGPT. Otra forma de plagio es en el entrenamiento mismo, porque estas herramientas toman del material de Internet em, cosas que son patentadas y después generan una copia muy, muy similar, como se ha visto en las imágenes recientes hechas de estilo Estudio Ghibli, donde en el fondo la influencia es muy, muy clara y las imágenes base están patentadas y Estudio Ghibli nunca autorizó a estas herramientas para ser entrenadas con sus imágenes. Un segundo tipo de riesgo es la creación de material verosímil pero falso, que en imagen es el deepfake y en texto es la alucinación. El deepfake es la creación de imágenes o videos que son falsos, una persona que está en un lugar que nunca estuvo, o con alguien, o incluso se puede hacer material pornográfico con imágenes de famosos o de cualquier persona, y obviamente es material muy, muy sensible. Por otro lado, la alucinación es cuando un generador de texto, que lo que hace es concatenar frases según lo probabilísticamente probable, valga la redundancia, que es que estén una junto a la otra según el material que está disponible en Internet. Entonces, concatena una frase que calza con la probabilidad que usa Internet, pero en el fondo esta frase no tiene ningún sentido, es absurda o incluso es falsa. Entonces hay que tener mucho ojo porque estos tipos de herramientas están programados usando material de Internet como base de datos. Estas bases de datos no están curadas, son crudas totalmente, y en el fondo puede generar cualquier tipo de patrón, no necesariamente verídico. Y de aquí viene, para mi gusto, el riesgo mayor, que es que se usa la inteligencia artificial generativa como si fuera predictiva, y en el fondo se la considera un oráculo, un consejero, se le pide que identifique tendencias, se le pide que asesoren decisiones, la gente le pregunta cosas de su vida y es una herramienta que lo único que hace es concatenar oraciones probabilísticamente unidas según el material disponible en Internet. Y lo peor de todo es que si el Internet dice algo, aunque sea falso, si la mayoría del Internet dice lo mismo, va a ser eso lo que reproduzca. Y un ejemplo que aquí tengo, que no está pasando en la vida real, pero lo pongo como idea, es que si se pusieran de acuerdo todos los terraplanistas de hacer cientos y cientos de blogs sobre el terraplanismo y superara el 50% o un cierto porcentaje de la información que hay en Internet sobre el planeta Tierra, ChatGPT, ese día empezaría a decir que la Tierra es plana. Entonces hay que tener mucho ojo porque en el fondo reproducen lo que ya está en Internet. Bueno, yo sé que estoy un poquito pasada el tiempo, perdón, pero voy cerrando con tres ideas solamente que quería dejar como más destacadas. Y primero es que la IA es un término amplio
y que agrupa muchas herramientas diferentes. Segundo, qué importante distinguir herramientas que extrapolan patrones de herramientas que reproducen patrones. Y tercero, que en una investigación académica sobre riesgos o sobre beneficios es esencial distinguir cuál herramienta en concreto se está teniendo en mente, porque la diferencia entre tipos de inteligencia artificial es tal que no se puede hablar de beneficio y riesgo en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Verónica. A continuación, le damos la palabra a Diego Álvarez Newman, investigador del CONICET, del IESCOT en la Universidad Nacional de José C. Paz, miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador del CONICET y también como coordinador del grupo de trabajo Claxo, Transiciones Justas y Cuidado de la Casa Común. Integra además el grupo de estudios sobre inteligencia artificial del Consejo Episcopal Latinoamericano. Te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería agradecerles, Alberto, Milagros, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, al Instituto Integral, felicitar también por los 10 años. Me imagino debe ser una gran alegría. Así que bueno, y a todas las personas que estuvieron participando en la organización de este evento, también mandarles un fuerte cariño. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, la idea es presentar algunas cuestiones. Verónica estuvo hablando sobre algunas de ellas, más enfocada en lo que es la inteligencia artificial. La idea de la presentación es retomar algún aspecto sobre eso, pero centrarnos bastante más en el capitalismo digital de plataformas, y de alguna manera poder pensar en una genealogía, ¿no? De poder rastrear, ver genealogía en términos, pensando en Foucault, por ejemplo, más en cierta tradición de la ciencia política, de la filosofía política, de poder pensar, bueno, ¿de dónde surge esta cuestión? ¿Cómo es que hoy en día tenemos este ecosistema tecnológico, etcétera? Abrir toda una serie de preguntas, pero eh, desde una perspectiva que tiene que ver con una búsqueda de una genealogía del capitalismo digital. Entonces, esta búsqueda de genealogía, o como está armada la presentación de hoy, va a tener como tres momentos, ¿no? El primero, vamos a centrarnos en lo que es la crítica al determinismo tecnológico. En una segunda instancia, vamos a rastrear lo que es la racionalidad organizacional del capital. Y en una tercera instancia, vamos a plantear algunas hipótesis sobre lo que es el capitalismo de plataformas. Comencemos entonces por lo que es la crítica al determinismo tecnológico. Acá es interesante irse aproximadamente al año 2000, entre 2014 y 2016, cuando comienzan a estructurarse todos lo que son los debates acerca del futuro del trabajo. Aparece un libro que es fundamental de un autor alemán, que es el presidente del Foro de Davos, que se llama Klaus Schwab, y marca fuerte, digamos, hegemoniza de alguna manera todo lo que tiene que ver el debate en torno a este cambio tecnológico, y le pone el nombre, bueno, ¿no? Junto con el Foro de Davos, lo que es Cuarta Revolución Industrial. Si uno toma ese libro, yo he hecho una ponencia sobre específicamente con el análisis de ese libro, ¿qué va a encontrar ahí? Permanentemente una creencia de que las nuevas tecnologías basadas en lo que Verónica mencionaba sobre la inteligencia artificial predictiva y generativa son capaces de incidir unidimensionalmente en el desarrollo socioeconómico y provocar por sí mismas las transformaciones estructurales.
Es decir, em, por ejemplo, si para reconvertir la flota existente de automóviles, autos eléctricos, hay que utilizar toda el agua del planeta, bueno, no importa tanto. Lo que importa es que la tecnología pueda, de alguna manera, solucionar ese problema del agua. Y así sucesivamente. Hay toda una se le llama a veces la destrucción creativa, ¿no? De que siempre va a haber una solución tecnológica a un problema específico, aun cuando ese problema sea estructural. Lo mismo pasa con el trabajo y con otras cuestiones, ¿no? Esto es una creencia que está, por supuesto, muy diseminada por la sociedad de que las tecnologías unidimensionalmente inciden en el desarrollo socioeconómico y que son capaces de producir transformaciones estructurales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tomar tres autores que de alguna manera plantean algo diferente y es un poco la línea que sigo yo también, ¿no? En lo que son mis investigaciones. Primero, Luis Hyman, en el año 2018, en un texto sobre el cambio tecnológico, plantea una cuestión que es súper interesante. Él plantea que el cambio social es impulsado por las decisiones que nosotros tomamos sobre cómo organizar nuestro mundo y luego aparece después la tecnología para acelerar o no dichas transformaciones. Pero ¿dónde va a estar la importancia para Luis Hyman? En las decisiones que nosotros como humanos tomamos sobre organizar nuestro mundo. Hay mucha ficción acerca de los robots que nos van a dominar, que van a reemplazar el trabajo, etcétera. Pero bueno, la verdad que los debates sobre el fin del trabajo podemos remitirnos a lo que fue la primera revolución industrial. En los 90 tuvimos que dar de vuelta el debate sobre el fin del trabajo y como uno dice permanentemente, no hay fin del trabajo. Lo que hay es mutaciones, cambios que hacen que su composición se vaya modificando. Pero el trabajo en general sigue existiendo. Lo que ha pasado, la tendencia que encontramos ahora es que el trabajo se va precarizando. Enrique Dussel, pero no estamos ante una crisis de empleo, eso quiero remarcarlo porque es algo que permanentemente se ve en los medios de comunicación y no estamos frente a una crisis de empleo. El desempleo mundial depende de la región también, entre el 4 y el 7%, con lo cual no estamos frente a una crisis de desempleo como muchas veces se cree, sino que estamos frente a una crisis de precarización, que vamos a hacer una referencia respecto a esto un poco más adelante. Enrique Dussel plantea que el determinismo tecnológico es una mera inversión entre medios y fines, que lo que hace es borronear la dimensión ético-política. Entonces, lo que hacemos es poner por delante la tecnología y queda invisibilizado las decisiones políticas y éticas que nosotros tomamos sobre cómo podemos organizar nuestra vida en sociedad. Y luego, bueno, tenemos, por supuesto, no podía faltar una gran cita del Papa Francisco, que la voy a leer completa porque me parece magistral, que dice así, dice, no debemos olvidar que ninguna innovación es neutral. La tecnología nace con un propósito y en su impacto en la sociedad humana representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndoselo a otros. Esta dimensión de poder, que es constitutiva de la tecnología, incluye siempre de una manera más o menos explícita la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollado. Parecería que acá con la mano del Papa Francisco tenemos un resumen excelente de cómo leería Marx y Foucault el cambio tecnológico actual. Pero detengámonos en la primera cuestión. ¿Qué plantea? Ninguna innovación, la inteligencia artificial, no es neutral. No hay neutralidad tecnológica. No existe la neutralidad tecnológica, sino que lo que existe es una forma de orden en las relaciones sociales que se expresa en una disposición de poder. Entonces,
¿Qué leemos acá? ¿Qué nos muestra? ¿Qué puede ser interesante, sobre todo para la ciencia política? Detrás de la inteligencia artificial hay relaciones de poder, porque no hay neutralidad en la inteligencia artificial. Es más, hay una visión del mundo de quién la ha realizado y quién la ha desarrollado. Entonces, ¿cuál pregunta acerca de lo que podríamos denominar como fetichismo tecnológico, frente a la pregunta de, bueno, si no hay neutralidad, ¿qué es lo que hay? Planteamos, digamos, dos premisas que nos van a permitir de alguna manera abordar el capitalismo digital. Dos premisas que son dos tesis en torno a una determinada perspectiva, que es la perspectiva crítica al determinismo tecnológico. Entonces, son dos premisas que permiten abrir la cancha, que permiten tener una mirada, ¿no? Acerca del fenómeno. Bueno, la primera es que las tecnologías no son neutrales, sino que responden a las dinámicas del capitalismo. Salvo que alguien crea que no estamos en el capitalismo, aun cuando han aparecido algunos textos críticos, incluso, por ejemplo, el de Yanis Varoufakis, Cédric Durán, que lo vinculan a un modo de producción feudalista, ¿no? Son dos libros que tienen la hipótesis del tecnofeudalismo, pero aun cuando consideremos de que estamos yendo a un orden social diferente, que podríamos llamarlo de alguna otra manera, sí se constituye a partir de las dinámicas del capitalismo. Entonces, hacemos esa pregunta, ¿qué aparece? ¿No? Hagámosle la pregunta a Francisco, entonces, si hay fetichismo, algo que él no puede decir por el rol mundial que ocupaba. Si no es neutral la inteligencia artificial, ¿quién aparece detrás en esa disposición de poder? Bueno, hay que decirlo con todas las letras, las corporaciones digitales. Las corporaciones digitales, ¿qué hacen? Apuestan a la innovación tecnológica con el propósito de valorizar y acumular capital. Esa es la dinámica del capitalismo. Por supuesto, a partir de eso hay un juego abierto, hay usos sociales, hay usos médicos de la inteligencia artificial, etcétera. Pero estas corporaciones tienen el gran propósito del capital, que es valorizar y acumular capital. Entonces, una segunda cuestión es que no estamos frente a un cambio tecnológico a secas, sino que estamos frente a un cambio de racionalidad organizacional del capital. Es decir, uno podría ver un cambio tecnológico, si quiere, pero lo que estamos es frente a un cambio de racionalidad organizacional del capital. Así por lo menos lo denominamos dentro del grupo de estudios en el cual yo me encuentro. Y ahora vamos a fundamentar un poco esa cuestión. Entonces, ¿qué es la racionalidad organizacional del capital? Es decir, son procesos de racionalización en el capitalismo moderno, cuya episteme consiste en generar las mejores condiciones de posibilidad para aumentar la productividad, reducir los costos, con el propósito de valorizar y acumular capital. Vayamos, por ejemplo, a ejemplos concretos, ¿no? El capitalismo se mantiene. En el medio fue pasando el Taylorismo, el Fordismo, el Toyotismo, el Uberismo hoy en día, pero ¿qué es lo que permanece en tanto relación de poder? Permanecen las formas de subordinación del capital al trabajo, que van encontrando distintas formas para correlacionar fuerzas en cada momento histórico. Entonces, el capital, la dinámica del capital, ¿a qué se refiere? A cómo el capital va buscando las mejores condiciones de posibilidad para poder aumentar la productividad y reducir los costos, siempre con un propósito claro, que es valorizar y acumular capital. Entonces, insisto, tuvimos en su primer momento la fábrica rígida. Acordémonos ahí de la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Tuvimos las unidades flexibles vinculadas al toyotismo y hoy en día tenemos plataformas digitales o lo que se denomina como Uberismo.
es interesante poder pensar esto en el propio proceso de producción de la valoración de capital. Y es ahí donde introducimos un concepto que tiene que ver con la gestión, el management, el concepto de la managerialización del trabajo. ¿Qué nos permite ver este concepto? ¿Cómo es el proceso de valorización de capital en el capitalismo digital actual? Esa es un poco la clave que que estamos intentando dar en las investigaciones actuales. ¿Cómo es el proceso de valorización de capital en el capitalismo digital actual? Lo sabemos en otras formas de capitalismo, pero tenemos que comprenderlo de manera más acabada en este capitalismo actual. Para eso construimos un concepto de mediación intermedia que es el que tienen en pantalla, que es managerialización del trabajo. ¿Qué nos permite ver, qué ilumina, digamos, este concepto? Que es un arte de gobierno, la managerialización es un arte de gobierno que subordina y reduce el trabajo humano a partir de regímenes de inteligibilidad económica con el propósito de indagar en las condiciones de posibilidad de los cuerpos para aumentar su consumo productivo y reducir los costos para valorizar y acumular el capital. Entonces, ¿qué iluminamos acá? El proceso. En la pantalla anterior, ¿qué es lo que mostramos con la racionalidad organizacional? La problemática. ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está la transformación en la racionalidad organizacional del capital? ¿Qué nos permite ver la managerialización? El proceso de cómo se valoriza capital. Entonces, que ahora vamos a dar algunos ejemplos más concretos para que esto no quede tan teórico. El management lo que hace es valerse epocalmente de regímenes de calculabilidad. Esos regímenes de calculabilidad lo que hacen es reducir la complejidad de la vida de los individuos o de los sujetos a indicadores cuantitativos. Es lo que hace la inteligencia artificial, es decir, reduce incluso frases, palabras, conocimientos, libros, enlaces de conceptos, etcétera, a indicadores cuantitativos. Es decir, tiene que haber un proceso de reducción de la complejidad de la vida a un número, a un algoritmo, que a su vez ese algoritmo se va a traducir claramente en datos estadísticos. Entonces, fíjense que siempre esta reducción fue un propósito del capital para poder gestionar procesos con mayor eficiencia. ¿Eficiencia para qué? Eficiencia ambiental, eficiencia para la salud, podría discutirse. Pero lo que no puede discutirse es que es eficiencia para valorizar y acumular capital. Frente a ese propósito, después hablamos de lo otro. Pero primero es valorizar y acumular capital, salvo que alguien crea que no haya una dinámica capitalista en la extrema desigualdad que tenemos actualmente entre las grandes corporaciones, que con el 1% concentra más de la mitad de la riqueza, es la estadística que sabemos siempre, ¿no? Con una concentración de la riqueza ya obscena que no la hemos visto nunca en la historia de la humanidad. Entonces, vaya si hay valorización de capital y si hay concentración de la riqueza. Entonces, esto tuvo distintas formas, de acuerdo al periodo histórico, y acá con los ejemplos va a ir quedando un poco más claro de cuáles son estas dinámicas. Lo que fue la Organización Científica del Trabajo, lo más conocido como el Fordismo, ¿qué fue? Un dispositivo cuya concepción del trabajo era la gestión de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué entraba en el cálculo de la vida? Una matriz de calculabilidad que reducía el trabajo humano a los ritmos, al cálculo de los ritmos y de los movimientos en el marco de una rutina mecánica. ¿Qué algoritmizaba el Fordismo? Los ritmos y los movimientos de los obreros en una línea de producción. Eso tenía su traducción a estadísticas. Lo que pasa que en ese momento no había algoritmos, no había, perdón, inteligencia artificial.
Sí había algoritmos y sí había una rutina mecánica, había una dinámica de cálculo económico de acuerdo a cuáles eran los ritmos y los movimientos. Hay muchísimo escrito sobre esto. Bueno, cuando el Fordismo comienza a perder su vigencia y comienza a ser de alguna manera reemplazado por el posfordismo y el management posfordista, ¿cómo definimos al management posfordista? Y acá conviene prestar atención porque va a haber unas líneas de continuidad interesantes para pensar el capitalismo posfordista y el actual. El management posfordista es un dispositivo cuya concepción del trabajo humano es la gestión por competencias en contextos de flexibilización. Acá, en el management posfordista, se produce, por lo menos desde mi punto de vista, el cambio epistemológico. Es decir, ¿qué hace el management posfordista? Empieza a encontrar nuevas fuentes de consumo productivo de los cuerpos y de reducción de costos ¿en dónde? En la información de las habilidades blandas de las personas. ¿Qué sucede con el posfordismo? Se redefine la matriz de calculabilidad. Ya no es el ritmo y el movimiento en la rutina mecánica la fuente generadora de la productividad, sino que comienza a ser el saber ser, es decir, la manera de ser de las personas, lo que es la fuente generadora de la productividad, es decir, la condición de posibilidad del saber hacer. Yo sé hacer porque primero sé ser. Esto es teoría pura de las competencias laborales. Vieron que a partir de ahí, ¿qué aparece? Ya se transforman las oficinas de personal y comienza la explosión de las oficinas de recursos humanos. Es decir, ¿cómo poder medir? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo poder medir el compromiso, la comunicación, etcétera, ¿no? Toda una serie de habilidades blandas y cómo poder darle valor numérico a todas las habilidades blandas que se constituían en condición de posibilidad para la generación de productividad. Primero, tengo que saber comunicar, tengo que tener habilidades blandas, tengo que saber escuchar, etcétera, para luego ser productivo. Cambia la matriz epistemológica en términos de cómo se piensa al trabajo humano en relación a la organización científica del trabajo que medía ritmos y movimientos, es decir, la clásica concepción de la fuerza de trabajo es reemplazada por una concepción epistemológica vinculada en el capital humano. No solo eh, esas habilidades son la condición de posibilidad, sino que esas habilidades blandas y competencias laborales son un capital que hace a la persona. Hay un cambio epistemológico, sobre esto podríamos dar una conferencia completa, no voy a ahondar mucho más en el tema, pero ese es el punto nodal, a mi modo de ver, por lo menos de quiebre, que permite comenzar a pensar el periodo actual. ¿Cuál es el periodo actual? Bueno, hay una siguiente fase en esta dinámica del capital que es el management algorítmico. ¿Qué es el management algorítmico? Es un dispositivo que mediante la digitalización gestiona los comportamientos y las interacciones sociales como información a través de datos masivos, lo que es Big Data, en plataformas. Su matriz de calculabilidad se denomina como algoritmización o datificación. Entonces, ¿qué es lo que permite la digitalización respecto al periodo anterior? La digitalización, no la digitalización, porque tenemos una fase anterior en los 80 también y en los 90 de digitalización. Para ser más precisos, la plataformización. Con la plataformización lo que logran las corporaciones es tener toda la interacción social, absolutamente toda la interacción social y toda la dinámica que transcurre dentro de una plataforma en tiempo real y procesando datos de manera continua. Lo que antes había que hacerlo con una encuesta de satisfacción, ahora se hace
en una plataforma digital y con todo lo que mencionaba Verónica, todos los atributos que tiene la inteligencia artificial para ser predictivos, para etcétera, ¿no? Entonces, hay un cambio en la organización social del capital, en la racionalidad del capital. ¿Por qué? Porque comienza a organizarse a partir de la plataforma. La plataforma es un modo de organización del capital en el cual transcurre nuestra vida. En este momento estamos en una plataforma. Este, entonces, nuevamente hay una modificación en lo que es la matriz de calculabilidad. Es decir, ya no es cómo podemos convertir en un dato numérico las habilidades blandas, sino que ahora directamente todo lo que yo estoy diciendo se está datificando a través de la plataforma digital, Zoom, y así sucesivamente si estoy en Mercado Libre, si estoy en Netflix o si estoy en Airbnb o en Facebook. Es lo mismo. La dinámica es cómo se datifica toda la experiencia que estamos teniendo ahora en este momento en términos en tiempo real. Entonces, a mí me interesa, yo no me quiero extender tanto, prefiero que también podamos tener una conversación y un debate respecto a esto, pero me parece importante poder plantear tres hipótesis, digamos, que se abren a partir de lo que es el capitalismo eh, de plataformas. Tres hipótesis que lo que nos permiten es pensar en una perspectiva, es decir, en una línea de investigación. La primera es que las transformaciones son primeramente del orden de la organización capitalista y luego digitales. Digamos, acá hay que, de alguna manera, saber con quién se discute, tener bien claro sentido de tener claro por dónde pasa la cuestión de la discusión. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ah, ok, porque me estaba saliendo un cartelito acá sobre los auriculares. Y que las transformaciones son primeramente del orden de la organización capitalista y luego son digitales. Es decir, primero hay un cambio de organización. ¿Y qué hace el capital, digamos, la dinámica del capital? Y no es que estamos hablando de que las corporaciones son malas y son genios malignos que nos quieren controlar y dominar, porque incluso no les interesamos como individuos, les interesamos como perfil. Con lo cual, yo creo que a veces el capitalismo de vigilancia, como el texto de Shubov, se pone también un poco en discusión. Pero lo que cambia es la racionalidad. Esa racionalidad es valorativa, no es tecnológica. Encuentra condiciones en lo digital los mejores medios técnicos para organizar un ecosistema de plataformas y así valorizar y acumular capital. Henry Ford, para valorizar y acumular capital, utilizó los mejores medios técnicos posibles que tenía en su momento. Y lo mismo el posfordismo. Bueno, acá no podemos perder de vista la dimensión de la organización capitalista y de cómo la organización capitalista va construyendo un ecosistema tecnológico, digital, etcétera. No se trata de negar el cambio tecnológico, se trata de entender que la transformación es primeramente del orden de la organización y de la racionalidad del capital y luego es tecnológico digital. La segunda hipótesis tiene que ver con las condiciones de posibilidad del management algorítmico que se derivan del management posfordista. Es decir, ¿qué significa esto? De las enormes líneas de continuidad que tenemos entre el capitalismo de plataformas y el capitalismo posfordista. En primer lugar, digamos, el posfordismo produce, como se mencionaba antes, un cambio epistemológico en la gestión del trabajo humano. ¿Focalizando en dónde? Focalizando en el saber ser
Y es a partir de ahí que se abren las posibilidades para datificar las interacciones sociales. Si ese capitalismo eh, postfordista no hubiese dado ese salto epistemológico, hoy en día se estarían datificando posiblemente otras cosas. Porque en definitiva, ¿qué dice el Papa Francisco? La inteligencia artificial no es neutral, contiene una carga valorativa, pero que está fetichizada, está oculta, no la vemos, está naturalizada. Pero que la inteligencia artificial no es neutral. La carga valorativa está. Lo que mencionaba Verónica, por ejemplo, en la predicción de delitos, por ejemplo. Bueno, ya hay ciertas caras, ciertas estéticas, ciertas estéticas que, que marcan una mayor probabilidad de delito que otras. Ahí hay una carga valorativa. Entonces, em, ese cambio epistemológico que se da en el management postfordista me parece central poder comprenderlo, porque además hay tendencias de continuidad, tres grandes tendencias de continuidad que ya tienen mayor implicancia política. La primera es lo que tiene que ver con la flexibilidad productiva. No podríamos entender esta forma de organización sin toda la red de subcontratación que se produce durante los años 90. Es decir, no se entiende la actualidad sin los 90. Toda la red de subcontratación que hoy en día se le denomina como crowdsourcing. Es decir, vayamos al caso concreto. El chofer de Uber no es considerado un trabajador, está subcontratado como socio. Entonces, esa dinámica de subcontratación que se fue haciendo norma y se fue haciendo legalidad en los años 90 es fundamental para entender el capitalismo de hoy. Por ejemplo, insisto, la flexibilización productiva y cómo todo va funcionando a partir de redes de subcontratación que hoy en día llegan al nivel de crowdsourcing, que sería ya no contrato más empleados, saco una convocatoria para ver si alguna red o algún microequipo puede hacer el trabajo de una manera de una manera menos costosa, que me permita que acumular mayor capital, mayores ganancias. Entonces se valoriza capital de una determinada manera que está atado a las formas de organización de las redes de subcontratación. Esto tiene sus consecuencias, porque en definitiva esta red de subcontratación favorece mucho la precarización. Ese tema lo podemos dejar stand-by para no abrir la puerta de todo lo que tiene que ver con el trabajo. La otra tendencia, bueno, claramente atada al trabajo, pero bajo las formas normativas, tiene que ver con la flexibilización laboral. No hay actualidad sin década del 90. Todas las leyes de flexibilización laboral que se sancionaron en el periodo neoliberal en toda América Latina y en general en todo el mundo. Si no, Uber no podría contratar como contrata, Airbnb no podría subcontratar como subcontrata, casas como si fuesen hoteles, y así sucesivamente. No podrían funcionar sin un marco normativo que es previo, que se configuró en los años 90, pero que incluso hoy tampoco se adapta a las demandas de las plataformas digitales, sino que se requieren nuevos cambios, porque estamos frente a un tercer cambio, que es el que mencionábamos recién, pero que hay condiciones de posibilidad que claramente las brinda el management postfordista. Y no podemos pensar la falta de capacidades estatales de regulación sin el neoliberalismo también, claramente. Es decir, la falta de capacidad estatal para poder regular eh, las nuevas tecnologías, etcétera, no es de ahora. Ya podríamos hablar desde finales de los años 70 de las dificultades que como tendencia van teniendo los estados para poder regular la dinámica del capital. Las plataformas se hace cada vez más difícil por la forma de organización social
que conlleva una plataforma digital donde tenés diferentes actores, que incluso es equivocado, también como pensando como la descripción que podemos hacer, pensar las nuevas tecnologías como una herramienta, porque ya no es una herramienta tecnológica, la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial funcionando en el marco de plataformas digitales, sino que estamos hablando de ecosistemas de plataformas. Entonces, Google configura todo un ecosistema. Como tercer punto, tenemos entonces las nuevas formas de explotación que se sostienen en la concentración de la información digitalizada de las interacciones sociales a través de la inteligencia artificial. ¿Qué hace que Uber sea Uber? ¿Qué hace que Google sea Google? Bien, lo primero es la concentración, la acumulación de datos que se traduce en información digitalizada de las interacciones sociales y que la mediación tecnológica de la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de analizar datos masivos y de generar algoritmos, permite que básicamente toda nuestra vida la volquemos a la esfera digital y que toda nuestra vida es convertida en datos. Esos datos son analizados a través de Big Data, son gestionados y a partir de ahí nos vuelven de alguna manera, ya sea con recomendaciones, qué película vamos a ver hoy. Es decir, vieron que el algoritmo, no sé si les pasa cuando están escuchando música, Netflix va identificando un posible perfil tuyo, lo mismo pasa con Spotify, etcétera. Eso puede volver a modo de recomendación, a modo de publicidad o a modo de lo que sea. Pero en definitiva, permanentemente, la plataforma, ¿qué está haciendo? Nos está perfilizando, es decir, está estableciendo un perfil de quiénes somos. Entonces, esta conversión de la vida en información y en dato numérico es una de las claves que permite gestionar de manera mucho más eficiente todo este proceso, que me parece que lo que mejor resume este cambio o esta transformación es la organización del capital a través de plataformas digitales, o lo que se llama el proceso de plataformización. Bien, creo que podemos dejar acá como para abrir también un poco a la conversación. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y seguimos conversando. ¿Ahí me escuchan? Sí, bien. Muchas gracias, Diego. También nuevamente a Verónica por las exposiciones tan claras y enriquecedoras. Ahora podemos abrir una instancia de preguntas por ahí para generar algún intercambio. Podemos hacer una lista de oradores, tanto para quienes están vía Zoom y quienes están acá presentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, aporte. Verónica, digo, se escucha, ¿verdad? Si me dan el ok con el dedo. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Alguien? A ver, ahí sí. ¿Acá? Sí, sí, no, no, pero ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Bueno, bueno, primero agradecerles, buenísimas las charlas, me parece que estamos en un tema que nosotros estamos incursionando
y así que es fantástico escucharlos. Me quedo con algunas cosas que fui sacando, rescatando ahí de Verónica. Me parece que nos han estado resonando en las conversaciones y en los temas. Nosotros en primero, con Alberto, y acá hay algunos estudiantes, estamos trabajando el tecnofeudalismo de Varoufakis, y ahí aparecen muchas de estas cuestiones para ponerlas en discusión, básicamente, ¿no? Esto de la idea del algoritmo oculto y esto que está pasando con las inteligencias, pero quería quedarme con algo que estaba diciendo Diego. Si esa transformación, o un comentario en definitiva para ver qué pensás acerca de esto, si esa transformación del orden de la organización capitalista que vos entendés, creo que no es un cambio hacia algo enteramente nuevo, plantea la tesis de Varoufakis, sino que es un cambio dentro del orden capitalista, por lo que entiendo de tu charla, es un cambio, y también haciendo hincapié en lo que planteabas del Papa Francisco, valorativamente más cruel que las formas anteriores o que los cambios anteriores. Yo lo entiendo así, cruel en el sentido de lo humano y de la naturaleza, y lo entiendo así porque ese management de la vida cotidiana lo hace, a mi entender, por lo que percibo, más sórdido, en el sentido de que esa precarización del trabajo se oculta y no es percibida como tal, o ese enemigo que aparece siendo el Estado es precisamente para evitar esa capacidad reguladora de esos ecosistemas de plataformas. Entonces me parece que hay un cambio que, si bien no es un cambio del todo, como lo planteaba Varoufakis, a un sistema totalmente nuevo, no basado en el beneficio sino en la renta, de alguna forma sí es un cambio del capitalismo que lo hace más sólido, más cruel. Por lo menos lo que yo pienso, no sé. Eh, Diego, Verónica. Eh, ¿Comienzo contestando? Bien. Em, sí, bueno, que estamos frente a un cambio grande de orden, casi que no quedan dudas. Tal vez queda un debate más académico si esto es un cambio de orden capitalista o si estamos transitando hacia un nuevo orden social, digamos. No podría. Yo creo que es un cambio de orden capitalista, eh, por las continuidades que veo respecto al posfordismo, pero si uno, pero tranquilamente podríamos pensarlo de otra forma, ¿no? Yo estaría abierto a pensarlo de otra forma porque es algo predictivo, si se quiere. Ahora, este tipo de cambio, que ahí sí me parece que es lo interesante, mirar más allá de ponerle un título, poder ver el proceso de lo que está pasando, esta cierta mutación hacia la crueldad, ¿no? Que manifestabas. Y creo que, bueno, ahí se combinan como varios factores. La digitalización y la algoritmización, digamos, tienen también la virtud de alguna manera de capturar toda la esencia humana. Y la crueldad también es parte de la esencia humana, es decir, es parte de lo que somos. ¿A dónde, por qué parecería, por ejemplo, que las redes sociales son un nido de ratas? Porque está estructurado, managerializado, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del mercado. Es decir, los contenidos que comienzan a sobresalir es el que mayor cantidad de clics tiene. Entonces, si hay un escándalo, eso se viraliza, o si hay alguien dirigiéndose de manera irrespetuosa, o si hay algo extremo, en general, eso es lo que mayor cantidad de clics tiene. ¿Por qué? Por una cuestión valorativa, no tecnológica, porque la organización social capitalista está organizada a partir de el mercado como régimen de veredicción o como régimen de verdad. Entonces, eh, el mercado es el que de alguna manera estructura
estructura. Por eso se habla incluso de democracia de mercado y que, bueno, escuchamos a estos personajes como los más, que no tiene que haber ningún tipo de regulación ni nada. Entonces ahí entramos, primero el mercado, punto número uno. Las plataformas están organizadas a partir del mercado y el mercado, hay casi un vínculo transparente desde el punto de vista del mercado, porque en las redes capturan lo que somos tal cual somos, y además te lo traduce en lenguaje matemático, y además te lo cuantifican la cantidad de clics que se le da a un determinado contenido. Eh, una segunda cuestión tiene que ver con el retroceso de las instituciones. Eh, las instituciones de alguna manera lo que hacían era moderar y modelizar al sujeto, es decir, eh, digamos, cómo mejorar en algún aspecto a través de responsabilidades, a través de derechos, a través de la educación cívica, etcétera. Pero la institución lo que hace es ordenar. Esta forma de mercado desbocado, de alguna manera genera un desorden, o podríamos llamarlo un nuevo orden. Pero Pero al no haber una capacidad institucional de regular todo esto, la Unión Europea está, pero se llega siempre 10 escalones más tarde, porque esto transcurre con una dinámica en tiempo real que siempre se va a llevar tarde. ¿Y por qué? Porque en definitiva los que manejan los medios de producción de plataformas son corporaciones que las contamos con los dedos de las dos manos. Con lo cual está hiper concentrado. Si se ponen de acuerdo en no regularse, no se va a regular nada. Que tiene que ver, bueno, con el retroceso de las instituciones y de los estados en materia regulatoria. Y un tercer factor que me parece que tiene que ver ya con la subjetividad, tiene que ver con cierto giro hacia el individuo eh, y a ciertas formas de individuación que tiene que ver con el desarrollo personal. Es decir, esta cuestión de mirarse a sí mismo, incluso en los sectores populares. Nosotros hacemos entrevistas permanentemente, grupos focales y aparece muy fuerte. Pablo Semán lo conceptualizó muy bien como mejorismo. La idea de, bueno, el Estado me está estorbando, ¿por qué tengo que tener un jefe? Digamos, hay un cuestionamiento desde qué perspectiva, desde la individuación vinculada al desarrollo personal, que no está mal el desarrollo personal. El problema es cuando eso obtura cualquier tipo de construcción comunitaria, cualquier tipo de construcción de lo común. Ahí es donde me parece se convierte en un problema. No es que uno esté en contra del desarrollo personal. Siempre es buena una dosis de desarrollo personal. El problema es cuando se hace sistema de eso. Entonces yo creo que entre esos tres niveles, ahí hay toda una serie de campos de cambios que nos podrían estar indicando la profundidad de la transformación a la cual estamos asistiendo. Muchas gracias, Diego. ¿Algún aporte más? ¿Comentario? Sí, sí, quizás tú saques. ¿Se escucha? ¿Se ¿Me escucha? escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. No importa. Bueno, gracias antes que nada también a Verónica y a Diego porque estuvieron buenísimas las ponencias. Y por ahí, aunque coincido, quería, no sé, Diego, si tuvieras algún comentario más, porque percibía en que en esta nueva, o si se quiere, el nuevo management algorítmico, que respondería casi exclusivamente a una cuestión de necesidades capitalistas, si querés, o a una nueva forma, a una racionalidad organizacional nueva del capitalismo. Y digo, ¿en qué lugar pasivo nos deja, ¿no? Desde el punto de vista de la subjetividad o como sujetos políticos, si se quiere,
no sé, si me pudieras aportar algo más ahí, me daba como esa curiosidad, en qué lugar queda, ¿no? La subjetividad, sobre todo cuando lo ubicás en el postfordismo, ¿no? Cuando empiezan a entrar en crisis fuerte las instituciones disciplinares, ¿no? Entonces, creo que también, no sé, tengo la intuición de que algunas transformaciones individuales o subjetivas también pueden haber aportado al desarrollo de la nueva organización, si se quiere, capitalista, y a todo el desarrollo digital que vino después. Yo sumo también un comentario, bueno, en primer lugar un agradecimiento a ambos. Eh, Verónica, ¿cómo estás viviendo ahí en Londres el impacto social en lo concreto, digamos, de la inteligencia artificial? Por allí, más desde América Latina, observamos que se van produciendo algunas resistencias o comentarios negativos, sobre todo en esto que planteaba Diego, algunas cuestiones ligadas al mercado del trabajo, responsabilizando a la inteligencia artificial o algunos utilizándolo como excusa de ajuste laboral, del reemplazo de la mano de obra. Bueno, ¿cómo se está viviendo eso por allá? También siguiendo esta línea de pensamiento de Diego, bueno, desde la primera revolución industrial, bueno, los primeros efectos fueron aquella Inglaterra de antaño cuando se pretendía destruir las máquinas, digamos, los primeros telares. ¿Cómo se está viviendo eso allí en la vida cotidiana? Además, en una Europa, vos te salvaste porque no estás en la Europa continental, pero una Europa que ha vivido en las últimas horas un apagón histórico, digamos. Sí. Bueno, aquí hay que entender también la idiosincrasia. Los ingleses rara vez se quejan y las cosas que no les gustan se las quedan para ellos. Eh, pero en general lo que yo he visto es más que miedo a un cambio laboral, hay mucho énfasis en alivianar la carga de en general, la sensación que me da es que la gente está con mucha carga laboral y se está viendo la inteligencia artificial como un modo de alivianar la carga. Entonces, por ejemplo, en un colegio que yo estuve trabajando, estaban los cursos que tenían niños con educación diferenciada. Las profesoras estaban usando inteligencia artificial para hacer actividades personalizadas según las necesidades de los niños. En general, he visto una recepción más positiva que negativa, aunque también hay que tener en cuenta esta idiosincrasia de que rara vez se quejan. Por eso hago eh, esa acotación. Pero en general la recepción la he visto eh, recelosa pero positiva. Esa sería mi yo creo, mi definición. Recelosa pero positiva. Muchas gracias, Verónica. Diego. Sí, bueno, respecto al comentario que se hacía, em, bueno, volvemos a esta cuestión de que no podemos pensar el capitalismo digital de plataformas sin pensar el neoliberalismo. Eh, y a mí me gusta decirlo en estos términos, como la preparación cultural del cambio tecnológico actual fue los 90, fue el neoliberalismo. eh, y esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Volviendo a ciertos conceptos que antes mencionaba, lo del desarrollo personal como un concepto más vinculado al espíritu de época de hoy, pero que está dentro de un concepto más abarcativo de cuando la meritocracia se vuelve una especie de orden. ¿Por qué? Porque en realidad las plataformas podrían estar organizadas de otra forma. Eh, digamos, podría haber convenios con los estados, formas de regulación. Los
vayamos a los ejemplos más comunes, que son los trabajadores de plataformas, podrían tener derechos laborales, pero esos derechos laborales no los quitó Uber o Rappi. Esos derechos laborales se fueron erosionando desde los 80 y los 90 en adelante en todo el mundo. Uber entra con toda una preparación cultural ya hecha, que es cultural y que tiene una racionalidad valorativa, política, ¿no? Entonces, em, me parece que el neoliberalismo, no quiero ahondar en todo el concepto del neoliberalismo, pero sí para poner el foco en este concepto de meritocracia, hace que, bueno, yo soy el responsable de mi propio destino y a partir de ahí soy un emprendedor, etcétera, y que eso obtura poder pensar lo común. Insisto mucho con esto, que me parece ser el problema de época, ¿no? Que incluso se diagnostica como una crisis de lo común. Pero tranquilamente las plataformas podrían estar organizadas de otra forma. Sin embargo, hay un cambio cultural previo, en los 80, en los 90, que de alguna manera diseminó una racionalidad valorativa social en términos a las subjetividades en relación a esta idea, si se quiere, de meritocracia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. No sé si no hay más preguntas. Sí, sí, acá. ¿Un aporte más? Yo quería A ver, vamos de vuelta. Es una pregunta para Verónica sobre tus conclusiones, pero ahí estaba cerrado el micrófono. Adelante. quería preguntar acerca de las últimas conclusiones a las que se llegó en la presentación que no les terminé de como digerir bien. Sí, sí, se puede volver a explicar. Gracias. Bueno, mis conclusiones eran un poco como, no di tantos ejemplos concretos de tipos de inteligencia artificial, pero un poquito mencioné algunas herramientas como para mostrar la gran variedad de usos y tipos de herramientas que existen, para en el fondo mostrar cómo los riesgos y los beneficios pueden ser tan diversos. O sea, los riesgos de un asesor radiólogo infantil son tan distintos a un sistema de asesoría de libertad condicional, y son tan distintos a su vez con un sistema de moderación de contenido de YouTube, que en el fondo, a la hora de hablar de todas estas implicancias sociales que se pueden generar, es súper importante distinguir, agrupar, en el fondo diferentes modos de leer este fenómeno según diferentes usos y sus impactos particulares en lo que es la sociedad, porque metiendo los tonos, mira, hay un libro maravilloso, que lo tengo aquí, si alguien lo quiere, o sea, si a alguien le interesa este tema, este libro lo recomiendo mucho, que parte la introducción con un ejemplo que dice, imagínense un mundo donde todos los vehículos, los aviones, los autos, los submarinos, las bicicletas, todos los vehículos se llamaran vehículos. Y es un ejemplo genial, porque en el fondo dice, ¿cómo medimos las emisiones de carbono? ¿Cómo medimos, por ejemplo, los peligros de asfixia? ¿Es lo mismo un peligro de asfixia un cohete y un submarino? No. Eh, entonces, es tan importante el vocabulario cuando se evalúan las consecuencias, porque realmente cuando uno usa un mismo término para herramientas tan distintas, obviamente es una herramienta que aúna, o sea, la palabra vehículo tiene su valor por sí mismo, pero a la hora de hacer una reflexión más de academia,
la palabra vehículo queda súper corta. Lo mismo la palabra inteligencia artificial queda corta. No podemos hablar de la bicicleta y los submarinos en la misma evaluación. El riesgo de accidente en bicicleta y el riesgo de accidente en cohete espacial es tan distinto. Entonces, siguiendo esa idea, a la hora de hacer evaluaciones desde las humanidades, desde la ética, desde la ley, desde las políticas públicas, como ustedes, es súper importante distinguir y, y es súper importante que sea como mencionaba al principio, que esta conversación esté porque hay una interrelación muy fuerte entre la producción de las inteligencias artificiales y los fenómenos sociales. Entonces, realmente es clave que estas cosas se conversen y para conversarse es clave que se distingan. Para allá iba mi cierre. ¿Se entendió? Vamos con el último comentario. Para Verónica también, que me gustó mucho lo que dijo, que muchas veces las redes sociales muestran lo que realmente le pasa a las personas, en el caso del estrés laboral, cómo se sienten esos datos. Nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación con la inteligencia artificial a partir de las elecciones acá en Argentina. Y ese comentario me parece sumamente nutritivo porque a partir de los datos de las personas que demostraban un descontento con lo que estaba pasando en la política argentina, estos datos que se pudieron utilizar para hacer publicidad a la campaña que se hizo acá, me parecieron sumamente importantes para lograr el resultado que tuvieron y que todavía lo siguen utilizando la inteligencia artificial como una herramienta que todo el tiempo la están demostrando, con imágenes, con las redes sociales. Creo que el comentario había sido de Diego, o lo hice yo. Ya estoy con... pero sí. eh, efectivamente, operacionalizar, matematizar todo esto tiene sus desventajas, pero los números dan una luz. Eh, no sé si quieres responder, Diego. Sí, al principio escuché un poco lejos, no identifiqué por eso si la pregunta era para mí, perdón. Em, a ver, como para dar una reflexión sobre ese punto, bueno, mi visión es poco optimista, la verdad. Debo ser sincero. Yo no soy. Sí, por ejemplo, cuando Verónica hablaba sobre la esperanza que ella percibía que tenían las personas en Inglaterra respecto a la carga laboral. Claro, estamos saturados de trabajo porque estamos precarizados. Y esto es anterior a la inteligencia artificial, digamos, y si tenemos la creencia de que la inteligencia artificial nos va a sacar peso de las espaldas, me parece que ahí el enfoque está equivocado. Me parece que es la política, es la forma de organización del trabajo, es la forma de cómo los trabajadores se van a organizar. Los sindicatos están muy desprestigiados en estos momentos, pero han surgido otras organizaciones. Por lo menos lo que muestra la experiencia histórica es que no es la máquina o cualquier tipo de tecnología la que mejora las condiciones de vida de las personas, sino que tiene que ver con los procesos de lucha. No tengo al menos experiencia histórica de que una tecnología eh, s- se use en relación al bienestar si no haya procesos de lucha, ¿no? Vinculado a esto, me refiero no a la salud, sino, por ejemplo, a lo que es la carga laboral, etcétera. O de alternativas políticas, o de cómo estas diferentes formas de inteligencia artificial se utilizan en otro sentido. Nosotros estamos trabajando actualmente con la hipótesis de
gobierno corporativo de plataformas. Es decir, hay proyectos desde nuestro punto de vista a 50 años donde los estados no van a tener, ya casi que no lo tienen, o por lo menos en la correlación de fuerzas están muy, muy desfavorecidos, pero Google tiene proyectos de escuela, tiene proyectos de ciudadanía, se habla de la ciudadanía digital, etcétera, y bueno. Me parece que hay un proyecto de gobierno corporativo de plataformas que lo venimos siguiendo, eh, que tiene que ver con con el concepto que nosotros trabajamos, que es el de gobernanza corporativa. Básicamente tiene que ver con los términos y condiciones del uso de datos, de captura de datos que tienen las plataformas respecto a nosotros. Es decir, el control es total. No estoy descubriendo nada, esto está en muchísimos libros, pero sí lo que tal vez puede ser un aporte de la mirada que hacemos dentro de la investigación es esta relación entre eh, el Estado y los gobiernos corporativos de plataforma. Cuando fue el COVID y hubo que sacar, no me acuerdo si la aplicación, cómo se llamaba, la aplicación donde había que ingresar los datos, Mi que luego te Argentina. aparecía. Creo que era Mi Argentina, toda el aspecto técnico lo tuvo que hacer Mercado Libre. Es decir, tiene muchísimas más capacidades que el Estado en términos de datos. Tiene más datos Mercado Libre que el Estado argentino. Con eso está todo dicho. Y tiene más datos Google que cualquier estado del mundo. Y la información es poder, como todos sabemos. Entonces ahí hay unas correlaciones de fuerzas que no dan. Y estamos demasiado a merced de las corporaciones. Esa es mi impresión. Y cuando la correlación de fuerzas es tan desfavorable, tan desigual, porque en definitiva una correlación de fuerzas es lo que permite limitar, construir, etcétera, ahí es donde mi visión positiva sobre las nuevas, que no son nuevas tecnologías, sobre las formas de organización social que podemos tener en relación a las nuevas tecnologías, eh, hacen que crea que vayamos hacia un mundo bastante oscuro. Buenísimo, Diego. ¿Puedo hacer Gracias un nuevamente, comentario a Verónica. Diego? La verdad, muy interesantes las intervenciones. Creo que enriquecen un montón el debate, poder pensar también estas temáticas y desde estos enfoques. Gracias también a los presentes, a quienes se sumaron vía Zoom también. Y bueno, les recordamos que este ciclo continúa. Esta es una primer conferencia de 3 que estamos planificando y los invitamos también a seguir las redes de Integrar para enterarse de los próximos encuentros y que además les va a llegar por mail invitaciones para los próximos encuentros que hagamos. Gracias por compartir este espacio. Beto, no sé si quieres dar unas palabras finales. Sí, me parece que quedó Verónica, que ahí vi la seña, no sé si querías hablar ahí, Verónica. Era un comentario chiquito, que Diego mencionó al principio esta idea que decía el Papa Francisco sobre cómo la inteligencia artificial no es neutra. Y una cosa de la que se habla muy poquito, que no mencioné porque me enfoqué más en otra caracterización, pero que es súper importante, son las inteligencias artificiales generativas en distintos idiomas, porque el idioma influye como en la idiosincrasia que adopta el modelo de mundo. Y cosas chicas, por ejemplo, cola o fila para nosotros tiene una acepción en general negativa de algo que no funciona bien, de algo que es lento, mientras que, por ejemplo, en inglés tiene una acepción de algo ordenado, respetuoso. Em, Son connotaciones, pero que al final influyen en la forma de entender el mundo y actualmente todas las LLM, todas las generativas de texto están siendo hechas en inglés. Hay muy poquitas en otros idiomas y la mayoría de datos para entrenarlas están en inglés porque hay más datos en inglés porque en general la gente que hace estos proyectos, sobre todo en academia, los hace en inglés para que sean publicados, los datos libres, casi todos están en inglés. Y eso genera una manera, a ver, esa manera de comprensión de mundo va a afectar
lo que la herramienta entregue como respuesta y sobre todo si la gente anda preguntándole a ChatGPT sobre su vida, sobre tomar decisiones, sobre qué poner en un ensayo, va a ser siempre una influencia desde un idioma, desde una manera de ver el mundo. Y nosotros cuando hablamos con ChatGPT, ChatGPT, aunque le digamos en castellano, lo procesa en inglés y después lo traduce. Y toda la manera de formular esa idea está en inglés. Entonces es súper, súper, súper importante y yo creo que no se hace suficiente hincapié en lo relevante que es generar estas inteligencias artificiales. España generó una muy básica, muy, muy básica, como para preguntar el horóscopo y poquito más. Se necesita algo potente del castellano, que es la segunda lengua más hablada del mundo. Hay que darle con eso. Bueno, muchas gracias nuevamente, Diego. Muchas gracias, Verónica. Enorme, enorme para nosotros, como decía Rubén hace rato, estamos recién como universidad, como facultad, como cátedra y como centro de estudios, ingresando, haciendo una inmersión tímida en estos temas. Veo ahí conectado gente del Poder Judicial, de la Justicia Federal de Mendoza que bueno, fueron también, pusieron el ojo con el tema, con ese ejemplo que diste de prisionización selectiva que genera la inteligencia artificial, el programa Compass. Y bueno, y la verdad que esta reflexión nos excede. Como ciencia política no podemos quedar afuera. Agradecerte, Diego, también las citas a Francisco, me parece que cada vez va tomando más vigencia la radicalidad de su pensamiento. Y bueno, y como decía Milagros, agradecerles a todos porque es la primera actividad de este ciclo de los 10 años de Integrar y en esta unión con el grupo de estudio y la Facultad de Ciencias Políticas. Así que muchas gracias a los que vinieron y muchas gracias a todos los que están conectados. Un abrazo, gracias.